¿Se suicidará Nicolás Maduro? Cuentan que Nicolás Maduro está profundamente deprimido. La situación del país es muy grave y no existe alivio para la crisis. Se agravará progresivamente. Él lo sabe. Ha pensado incluso en suicidarse, comentan. Los cubanos están muy preocupados con esa posibilidad. No sería el primer gobernante latinoamericano que en el siglo XX hiciera algo así. En 1954 el brasileño Getúlio Vargas se mató de un tiro en el corazón. Salvador Allende, durante el golpe de Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, utilizó la metralleta que le había regalado Fidel Castro para quitarse la vida. En julio 4 de 1982, Antonio Guzmán Fernández, el presidente de los dominicanos, se encerró en un baño y se disparó de un tiro en la sien. Los tres se mataron porque pensaban que no había mañana para ellos. Esa es la clave de la decisión. Creyeron, y algo tenían de razón, que el calvario no tendría fin. Jorge Rodríguez, psiquiatra, es el más preocupado de los cómplices de Maduro. Ha pedido presidir la Asamblea Nacional como el último esfuerzo para enrumbar el proceso. En caso de que Maduro se mate o lo maten, él se trasladaría a Miraflores para gobernar lo que queda de Venezuela. Al fin y al cabo, viene haciendo trampas desde el revocatorio del 2004. Los venezolanos recuerdan perfectamente cómo a las 8 de la noche del conteo rápido, a pie de urna, efectuado por una firma muy prestigiosa, revelaba que el 60% había votado por revocar a Chávez, a quien solo lo respaldaba el 40%. Pero a las 4 de la madrugada, mientras el país dormía, mágicamente se habían invertido los resultados y Jorge Rodríguez, a nombre del CNE, lo anunciaba muy ufano. Era la primera vez que se utilizaban las máquinas electrónicas para cometer un fraude. El pobre Jimmy Carter se lo creyó y avaló la monstruosidad desde el centro Carter de Atlanta. Las sanciones de Estados Unidos y de medio planeta, incluidas las de la muy circunspecta y discreta Suiza, fueron cerrando el círculo implacablemente. El último episodio fue el más grave. 4 naves registradas como griegas, Vela, Bering, Luna y Pandi, pero con más de 1 millón de barriles de petróleo procedentes de Irán, destinados a Venezuela, fueron detenidas en alta mar y guiadas hasta Houston, Texas. Allí las esperaban varias compañías que se disputaban el contenido de las embarcaciones para resarcirse de las deudas no pagadas por PDVSA, como revelará el experto Ross Dahlen. No hay dinero en las arcas venezolanas para nada. No hay créditos ni posibilidades de abonar lo que se debe. Maduro no puede confiar ni en el Banco de Inglaterra. Más de $1.000 millones en lingotes de oro. En el momento en que ese metal sube de precio, según el Tribunal Supremo de Majestad, han sido provisionalmente confiscados porque el gobernante al que reconoce el Reino Unido es Juan Guaidó. Eso quiere decir que la estrategia norteamericana está dando resultados. La comenzó Obama, genuinamente preocupado por los vínculos entre Venezuela e Irán, cuando el barril de petróleo merodeaba los $100, y la ha seguido Donald Trump, ahora que anda por la 4ª parte de ese valor. Esto le da la medida a Maduro de que es inútil ilusionarse con una posible derrota de Trump en las elecciones del 3 de noviembre. La política es bipartidista. Si ganara Biden no habría gran diferencia. Estados Unidos ha descubierto cómo derrotar a casi todos sus enemigos sin disparar un tiro. Eso sí, debe volcar todo su peso económico tras el empeño. No vale decir, pero Cuba no ha sido derrotada por el embargo. Si Estados Unidos se hubiera empeñado en ello con el mismo brío que frente a Venezuela, seguramente otro gallo cantaría. Elliot Abrams, un diplomático estadounidense a cargo de centralizar las medidas de gobierno contra la Venezuela de Maduro, está alentando a la oposición a que se una. El propósito es armar un frente común ante la eventualidad de que Maduro haya decidido inmolarse en unas elecciones libres ante la imposibilidad de gobernar el país por falta de recursos. Maduro solo disponía de $30 millones hace unos días y gasolina para cubrir las necesidades más perentorias.
El propósito de esa unión es decirle a Maduro que estarían de acuerdo en participar en las elecciones siempre y cuando las organicen Luis Almagro y la OEA. Como hablamos de un régimen truculento, hay que leer Castrochavismo Internacional, 20 años de ambición y destrucción, compilado por la académica María Teresa Romero, para entender la intensidad del desastre. Debe pensarse en qué medida es necesario pactar con la narcodictadura para pasar la página. Nadie tiene la autoridad moral o jurídica para decretar una amnistía, pero siguiendo el ejemplo español tras la muerte de Franco, es posible negociar una amnesia transitoria de 8 o 10 años y luego que sea lo que Dios quiera. Por otro lado, Maduro suspende interdicción al partido de Capriles, que participará en elecciones de diciembre. El Tribunal Supremo de Justicia informó en su sitio web que su Sala Constitucional suspendió la medida cautelar de tutela constitucional contenida en el numeral 2 del dispositivo tercero de la sentencia número 0072 de fecha 16 de junio de 2020. La justicia de Venezuela suspendió la reciente intervención al partido opositor Primero Justicia, uno de cuyos principales referentes, el ex candidato presidencial Enrique Capriles, alienta la participación en las elecciones parlamentarias de diciembre contra la opinión de la mayoría de la dirigencia opositora, lo que ahondó las diferencias dentro de este sector. Esa medida fue la que dispuso la intervención de PJ y nombró una conducción partidaria encabezada por José Brito, uno de los diputados denunciado a fin de año pasado de haber sido cooptados por el gobierno para intentar impedir la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Por esos mismos días, el Tribunal Supremo de Justicia intervino también Acción Democrática y Voluntad Popular, que junto a PJ son 3 de los 4 partidos opositores con mayor cantidad de afiliados, del mismo modo que lo había hecho meses atrás con el social cristiano COPEI, el marxista Bandera Roja y los ex aliados chavistas Podemos y Patria para Todos. La resolución de dejar sin efecto la intervención a PJ se produjo 2 días después de que Capriles hiciera pública su decisión de alentar la concurrencia opositora a los comicios parlamentarios del 6 de diciembre próximo bajo los argumentos que no se debe regalar la Asamblea Nacional a Nicolás Maduro, y que si el régimen deja una rendijita hay que meter el pie. Días atrás fuentes políticas venezolanas habían anticipado la voluntad de Capriles, que siempre representó a los sectores más moderados de la oposición y a menudo quedó enfrentado con BP, el partido del cual surgió Guaidó, de impulsar una lista de candidatos a las elecciones de diciembre por fuera de PJ y a través de un partido llamado la Fuerza del Cambio. La Fuerza del Cambio fue creado en 2013 pero solo participó de comicios municipales a partir de 2018, cuando PJ estaba inhabilitado para concurrir en algunos distritos. Incluso Capriles venía analizando la posibilidad de renunciar a PJ y afiliarse a la Fuerza del Cambio, según una fuente próxima al dirigente citada por el diario digital regional Panam Post. No obstante, hasta ahora Capriles no podía aspirar a una banca en la Asamblea Nacional porque es una de las decenas de dirigentes opositores inhabilitados por el gobierno para postularse a cargos electivos que no fueron incluidos entre las 110 personas consultadas el lunes y que fueron indultados pasado por Maduro. La postura de Capriles profundizó las disidencias dentro de la oposición, configurada básicamente por un sector muy mayoritario encolumnado detrás de Guaidó que, con la firma de 27 partidos incluido PJ, anunció que no concurriría a las elecciones parlamentarias, y otros 2 pequeños, uno más radical y otro que desde alrededor de un año es en los hechos aliados del gobierno chavista. Es un tema duro y doloroso porque afecta a la unidad y estamos haciendo un esfuerzo para procesarlo con madurez, afirmó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, y remarcó que PJ ratifica la línea acordada entre 27 partidos de no participar de las elecciones de diciembre, según el diario digital Efecto Coyuyo. La Unión Europea dijo que está estudiando cuidadosamente la invitación del régimen de Maduro a observar las elecciones parlamentarias. Así lo afirmó el portavoz de la diplomacia del organismo supranacional, Peter Stano. En una entrevista, estos contactos son particularmente importantes dado el breve calendario electoral y la necesidad de tener elecciones libres, inclusivas y transparentes, agregó. La Unión Europea informó este viernes que se encuentra estudiando cuidadosamente la invitación del régimen de Maduro para observar las elecciones legislativas en Venezuela convocadas para el próximo 6 de diciembre.
Así lo confirmó el portavoz de la diplomacia del organismo supranacional Peter Stano en una entrevista con la agencia Bloomberg. Estos contactos son particularmente importantes dado el breve calendario electoral y la necesidad de tener elecciones libres.